Dios les bendiga, Dios les guarde la paz del Señor, esté sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Esta que te habla tu hermana y amiga Viajani Colón, Pastora Nani, en una noche más de vigilia, buscando la presencia del Señor, intercediendo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores a favor de la tierra, a favor de las naciones. Como dice Ezequiel 22:30, que buscó entre la tierra quien hiciera vallado a favor de la tierra para que no la destruyere y no lo halló. Habemos un grupo que hemos dicho, heme aquí, envíame a mí. Estamos dispuestas a rendir nuestra vida, nuestro tiempo para interceder y pararnos en la brecha a favor de la tierra, a favor de las almas, a favor de las vidas para que sean alcanzadas por la misericordia y la bondad y el amor del Señor. Estoy compartiendo el video. Deben un segundo. Amén. Vamos a estar hablando hoy un poquito de el Salmo 106. Deme un momento para ponerme esta cosa, para que entonces si hay por ahí ruido, que no se oiga tanto. Amén. ¿Me escuchan, verdad? Esto es para que me puedan escuchar mejor. Se supone, ¿verdad? A veces es todo lo contrario. Si notan alguna situación de que la señal de internet se interrumpe o que no se entiende, me lo dejan saber, me mandan un mensaje los que tienen en mi WhatsApp o me mandan un inbox para que entonces yo pueda accesar a través del teléfono, porque estoy ahora mismo a través de la computadora, que a veces me ha dado problemas en otras ocasiones, ¿verdad? Pero confiamos en el Señor de que no vaya a ocurrir eso esta noche. Sé que tembló en California y en México. Ya me avisaron y me mandaron y lo publicamos. Vamos a estar intercediendo, vamos a estar orando al final por las naciones, no solamente por estas, sino por todas las que el Señor ha estado mostrando y ha estado hablando. Vamos a orar para dar comienzo a la palabra de esta noche, que se encuentra en Salmo 106 y número 16. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, venimos delante de tu presencia eterno y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has traído. Te damos gracias porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Te damos gracias porque todavía tú das oportunidad a que vengamos delante de tu presencia a buscar tu rostro, porque todavía tú estás llamando a arrepentimiento, porque todavía tú estás extendiendo tu brazo para salvación, porque todavía tú estás extendiendo tu amor a las vidas y a nuestra alma, porque todavía tú estás trabajando con nosotros para formar en nosotros ese llegar a la estatura del varón perfecto, porque todavía tú estás trabajando con nosotros para santificarnos, porque todavía tú estás dando oportunidad, Señor, para trabajar con nuestras vidas, Señor. Y nos das la oportunidad de ser redarguidos para ser hallados, aprobados delante de tu presencia, Padre. En esta hora yo te presento cada una de las personas que han de escuchar este mensaje. Redarguye los corazones, atráelos con cuerdas de amor, Señor, atráelos a tu verdad. Rompe cadenas, liberta, Señor, sana, Señor, en esta hora.
Redarguye corazones, salva, Señor. Alcanza las almas, Señor, para salvación. Alcanza a nuestra familia. Alcanza a los que amamos, Señor, para que no se pierdan. Padre, que sean menos los que perezcan. Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta hora te damos gracias y te pedimos, eterno, que la palabra no retorne atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Que tu Espíritu Santo sea el que redarguya, convenza, guíe a toda verdad y toda justicia. Tú nos hables, Señor, por medio de tu palabra. Oh Señor, tu palabra es esa espada que de doble filo, que penetra hasta partir las coyunturas, Señor. Esa palabra que es de doble propósito, porque primero trabaja con nosotros, para nosotros entonces impartirlas para con tu pueblo, pero todos somos redarguidos, todos somos transformados, todos estamos en la vasijas, somos vasijas en la mesa del alfarero. Todos te necesitamos, todos necesitamos tu presencia. Todos y cada uno de nosotros necesitamos humillarnos y arrepentirnos. Todos necesitamos, Señor, volvernos de nuestros pecados, Señor, de nuestros malos caminos. Todos necesitamos arrepentirnos y venir a ti con un corazón contrito y humillado, Padre. Te pedimos en esta hora que tú tengas misericordia y tú perdones, Señor, si hemos faltado, Señor, a tu palabra, si en algún momento hemos desobedecido, si en algún momento se ha sembrado la rebelión en nuestro corazón, si en algún momento te hemos fallado, hemos pecado contra ti, te pedimos que tú nos mires a través de la sangre del Cordero. Oh Padre Santo, que quita el pecado del mundo. Padre eterno, que tú nos mires con ojos de misericordia, Señor. No porque lo merezcamos, sino por amor a tu nombre. Padre, perdónanos y perdónanos aún de los pecados que nos son ocultos. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra en Isaías, que si nuestros pecados fueran como rojos como el carmesí, serán a ser como blanca lana, Señor, porque a través de la justificación del sacrificio del Hijo en la cruz del Calvario, venimos a ser hallados, aprobados por tu misericordia, no porque lo merezcamos, Señor. En esta hora, redarguye los corazones, tráenos a tu verdad. Señor, sigue trabajando con nosotros para llegar a esa estatura del varón perfecto, para santificarnos cada día más. Oh Señor, santifícanos, renuévanos, transfórmanos a través de tu Espíritu Santo por medio de la palabra, Señor. Gracias, eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Te damos gloria, honra y te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a estar leyendo el Salmo 106 y dice, en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, Padre Yahweh, Hijo Yeshua, Espíritu Santo, Ruach Kadosh, quien es un solo Elohim, Dios en tres manifestaciones, pero es solamente un Dios. No hay otro Dios como nuestro Dios. Aleluya. Dice, alabado sea el Señor, den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Quién podrá enumerar los gloriosos milagros del Señor? ¿Quién podrá alabarlo lo suficiente? Hay alegría para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo que es correcto. Acuérdate de mí, Señor, porque cuando le muestre favor a tu pueblo, acércate y rescátame. Déjame tener parte en la prosperidad de tus elegidos. Permite que me alegre por el gozo de tu pueblo. Concédeme alabarte con los que son tu herencia. Hemos pecado como nuestros antepasados. Hicimos lo malo y actuamos de manera perversa. Nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor. Pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio, se rebelaron contra él en el Mar Rojo. Aún así,
Él los salvó para defender el honor de su nombre y para mostrar su gran poder. Ordenó al mar rojo que se secara y condujo a Israel a través del mar como si fuera un desierto, y así los rescató de sus enemigos y los libertó de sus adversarios. Después el agua volvió y cubrió a sus enemigos, ninguno de ellos sobrevivió. Entonces el pueblo creyó las promesas del Señor y le cantó alabanzas. Sin embargo, qué pronto se olvidaron lo que había hecho. No quisieron esperar su consejo. En el desierto dieron rienda suelta a sus deseos. Pusieron a prueba la paciencia de Elohim Dios en esa tierra árida y baldía. Entonces les dio lo que pedían, pero al mismo tiempo les envió una plaga. La gente del campamento se puso celosa de Moisés y tuvo envidia de Aarón, el santo sacerdote del Señor. Por esa causa la tierra se abrió y se tragó a Datán y enterró a Abiram junto con los otros rebeldes. Sobre sus seguidores cayó fuego. Una llama consumió a los perversos. Los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí y se inclinaron ante una imagen hecha de oro. Cambiaron a, cambiaron a su glorioso Dios Elohim por la estatua de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto, obras tan maravillosas en la tierra de Cam, hechos tan asombrosos en el Mar Rojo. Por lo tanto, él declaró que los destruiría. Pero Moisés, su escogido, intervino entre el Señor y los israelitas. Le suplicó que apartara su ira y que no los destruyera. El pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creían las promesas de que Dios los iba a cuidar. En cambio, rezongaron en sus carpas y se negaron a obedecer al Señor. Por lo tanto, él juró solemnemente que los mataría en el desierto y que dispersaría a sus descendientes entre las naciones y los enviaría a tierras distantes. Después, nuestros antepasados se unieron para rendir culto a Baal Peor. Hasta comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Con todo eso, provocaron el enojo del Señor. Entonces desató una plaga en medio de ellos. Pero Fines tuvo el valor de intervenir y la plaga se detuvo. Por eso, desde entonces se le considera un hombre justo. También en Meribá provocaron el enojo del Señor y le causaron serios problemas a Moisés. Hicieron que Moisés se enojara y hablara como un necio. Israel no destruyó a las naciones que habían en la tierra como el Señor le había ordenado. En cambio, los israelitas se mezclaron
con los paganos y adoptaron sus malas costumbres, rindieron culto a sus ídolos y eso resultó en su ruina. Hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, al sacrificarlos a los ídolos de Canaán. Contaminaron la tierra con asesinatos, se contaminaron a sí mismos con sus malas acciones y por amor a sus ídolos fue adulterio a los y su amor a los ídolos fue adulterio a los ojos del Señor. Por eso el enojo del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció a sus posesiones más preciadas. Los entregó a las naciones paganas y quedaron bajo el gobierno de quienes los odiaban. Sus enemigos los aplastaron y los sometieron a su cruel poder. Él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra. Y finalmente, escuche bien, finalmente su pecado los destruyó. Aún así, él sintió compasión por la angustia de ellos y escuchó sus clamores. Recordó el pacto que les había hecho y desistió a causa de su amor inagotable. Hasta hizo que sus captores los trataran con amabilidad. Oh Señor, Dios nuestro, sálvanos. Vuelve a reunirnos de entre las naciones para que podamos agradecer a tu santo nombre, alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor, el Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre, y que todo el pueblo diga amén. Alabado sea el Señor. El salmista comienza con una acción de gracias. Y este salmo es un salmo de arrepentimiento que comienza precisamente con una acción de gracias porque reconoce la grandeza del Señor y de cómo Él ha sido bueno a pesar de un pueblo rebelde y obstinado, duro de corazón. Y nos hace recordar que aún en medio de cualquier situación, aún en medio de la misma rebelión del pueblo, hay esperanza y alegría para quien trata con justicia y misericordia a los demás y hacen lo correcto porque Él honra a los que le honran y es fiel en cada una de sus promesas. Dice la palabra, fiel Él es el que prometió y asimismo cumplirá. Luego de que el salmista comienza dando gracias, hace un recuento de las situaciones por las cuales el pueblo que él representa se vio en el camino retando al Señor, rebelándose contra el Señor, y aún así cuando el mismo pueblo irritaba al Señor y lo provocaba a ira, luego el Señor se compadecía y más de una vez el Señor los rescató y los sacó del problema que ellos mismos se habían buscado por su rebelión, por su dureza de cerviz. Fíjese que dice que muchas veces el Señor los salvó, y como dice el Salmo 106, versículo 8, para defender el honor de su santo nombre.
No necesariamente porque el pueblo de Israel, no necesariamente porque usted y yo lo merezcamos, pero muchas veces hemos visto cómo el Señor, aún nosotros siendo obstinados, aún cuando nosotros somos los que nos metemos en los problemas, aún cuando nosotros somos los que provocamos a ir al Señor, aún cuando nosotros somos los que le hemos dado la espalda y hemos permanecido en rebelión, aún así, en medio del proceso, el Señor al que usted y yo servimos, si usted ha rendido su vida al Señor y si no la ha rendido, hoy es un buen día. El Señor exhibe su bondad y su misericordia dando oportunidad tras oportunidad. Y vemos y podemos hacer una comparativa de las naciones diferentes, de muchas veces cuando el Señor ha decretado algún tipo de juicio, cómo el Señor ha transformado ese proceso en un proceso de insistencia para que el pueblo se vuelva a Él, porque Él no quiere ejecutar juicio, Él no quiere que nosotros perezcamos, Él quiere que aunque se cumpla la palabra, en medio del cumplimiento estemos cubiertos por su promesa, cubiertos por su gracia, cubiertos por su amor, cubiertos por su promesa. Pero para poder estar cubiertos por su promesa, es necesario que nos volvamos a Él, porque no podemos estar bajo la sombra del Omnipotente si tú no vives bajo esa sombra y te sales de la cobertura del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos que aun cuando el pueblo es rebelde, es contumaz y se obstina, yendo en contra y renegando y provocando a ir al Señor, yendo tras la idolatría, yendo tras las rebeliones, y aún así, por amor a su nombre, Él insiste y nos está llamando con misericordia para trabajar con nuestra vida y para reconciliarnos con Él y para que el cantazo no sea tan duro, ¿verdad? Porque Él no desea nuestra destrucción. Él sí nos corrige, Él sí nos disciplina, pero Él no quiere de ninguna manera nuestra destrucción, aunque en el caso de Israel hubieron generaciones que tuvieron que desaparecer en el camino porque su obstinación fue tanta que tardó más allá el tiempo en que llegaron a Canaán. Y cuando llegan a Canaán, aún ahí se contaminan cuando el Señor les dijo que tenían que destruir, tenían que hacer la guerra, tenían que limpiar esa tierra de la contaminación de las abominaciones y de la idolatría. Y entonces, en vez de hacerlo, se contaminaron y aprendieron lo malo. E hicieron lo malo, se rebelaron y buscaron servir a Baal peor. Pero, como dice el versículo 14, dice, en el desierto dieron riendas sueltas a sus deseos, pusieron a prueba la paciencia de Dios en la tierra árida y baldía. Entonces les dio lo que pedían. Hay muchas veces que usted y yo nos obstinamos. Hay muchas veces que como pueblo seguimos con nuestras terquedades y seguimos con nuestra desobediencia y seguimos insistiendo. Y el Señor suelta la soga, nos da rienda suelta, pero después nosotros acarreamos una consecuencia porque no necesariamente era la voluntad perfecta del Señor, sino que Él, por nuestra insistencia, por nuestra pataleta de niño malcriado, pues Él decide, ok, tú insistes, vamos a soltar. Porque Él no se mete con tu libre albedrío. Él te dio un libre albedrío, tú puedes decidir. Él insiste para que camines derecho, Él insiste para que no te pierdas, porque si tú te alejas de la presencia del Señor, te vas por el camino que tú quieres, en vez de seguir la orden del Señor, no vas a contar con su protección, no vas a contar con sus promesas, vas a salirte de su protección y vas a quedar expuesto o expuesta
Y asimismo las naciones, cuando una nación es una nación que se supone que es una nación que busca al Señor, que está llamada por el Señor, y Dios ha tenido trato con esa nación, y aún así persistimos en irnos de la presencia del Señor como nación, le damos la espalda, le decimos, sí, no, gracias, pero no, no quiero tu protección, no quiero tu cuidado. Pues entonces el Señor no se mete en eso. El Señor da la rienda suelta, pero nosotros acarreamos unas consecuencias. Y es la consecuencia de vivir, la consecuencia de nuestra rebelión no es porque Él desee enviar alguna calamidad, sino que nosotros lo provocamos para nuestra vida y para nuestras naciones, cuando la nación, cuando el pueblo sobre el cual es invocado su nombre y cuando nosotros como individuos retamos al Señor y no queremos escucharle, Él nos está dando un consejo, no hacemos oídos, no prestamos oídos, nos hacemos oídos sordos y entonces Él nos da a todos nuestros deseos, pero con eso acarreamos consecuencias, consecuencias de no estar en el perfecto orden y voluntad del Señor. Por nuestra obstinación muchas veces es que acarreamos estas consecuencias. Entonces, luego de eso, tras que Él nos da rienda suelta y le dio rienda suelta al pueblo de Israel, para colmo, tenemos el atrevimiento, y en el caso de Moisés tuvieron el atrevimiento de que la gente en el campamento se pone celosa del líder, de aquel que busca el rostro del Señor, de aquel que está buscando la presencia del Señor, que está intercediendo, que está buscando misericordia, que está exhortando, que está parado en la brecha para que no los alcance su juicio en destrucción, sino que nos dé oportunidad de vida y de salvación. Aún en medio del juicio, extienda su misericordia. Y somos tan obstinados, tan orgullosos, tan arrogantes, soberbios, que nos levantamos en contra de aquellos que están buscando la perfecta voluntad del Señor, como lo fue en el caso de Moisés para el tiempo del desierto con los israelitas. Se pusieron celosos y entonces en el pueblo mismo del Señor está el que está buscando al Señor con intimidad, con seriedad, y está el que le está haciendo la competencia y el que está escarneciendo simplemente porque hay envidia, simplemente porque hay competencia, porque hay celos, y entonces se levanta el escarnecimiento y en vez de estar unidos como cordón de tres dobleces, nos estamos agrediendo y nos estamos yendo unos contra otros, estamos usando nuestra boca para ir contra nuestro hermano que se supone que es compañero de milicia, que se supone que es parte del mismo cuerpo, que es parte del cuerpo, que me tiene que doler a mí lo que le duele al compañero o a la compañera. Pero entonces, como nos ponemos celosos, como nos ponemos arrogantes, nos ponemos contenciosos, el enemigo pone en nuestro corazón celos, envidia, contienda, se levanta el escarnecimiento, se ponen celosos de lo que están buscando en espíritu y en verdad, y se levantan a escarnecer a los profetas, a los atalayas, a los ministros que están tratando de guiar a un pueblo para el arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces en el caso de Moisés hubo unas consecuencias. Dice que se pusieron celosos de Moisés y tuvieron envidia de Aarón, el santo sacerdote del Señor, ¿ve? Contra los escogidos, los líderes que el Señor había señalado para guiar a ese pueblo en medio del desierto. Por esa causa, por ese vituperio, por abrir la boca, por ponerse celoso, la palabra me dice que la lengua enciende infierno. Y
En este caso, en el tiempo de Moisés en el desierto, hubieron una consecuencia. La tierra se abrió y se tragó a Datán y enterró a Abiram junto con los otros rebeldes. Y la historia está descrita en Números 16, que es la rebelión de Cam, ¿verdad? Y ahí la puede ir y leerla. Sobre sus seguidores cayó fuego y una llama consumió a los perversos. O sea que no solamente se tragó a Adán y enterró a Abiram, sino que a los que se juntaron con ellos para escarnecer, sino a aquellos que afectaron. O sea que si yo soy utilizada por el enemigo para infiltrar en el cuerpo de Cristo escarnecimiento, si yo uso mi boca para dañar a los líderes, aquel que está buscando la presencia del Señor, aquel que está buscando obedecer al Señor, y yo soy ocasión para que el pueblo se divida, si yo soy ocasión para que el pueblo se divida, no solamente yo voy a tener consecuencias, sino que aquellos que me siguen por causa mía, por mi culpa, van a caer en juicio, van a caer en una disciplina fuerte del Señor, porque dice, sobre sus seguidores cayó fuego, una llama los consumió a los perversos y los está describiendo como perversos. Había perversión en su corazón, había envidia, había celos, había contiendas, y se levantaron y se reunieron para estar escarneciendo. Y el pueblo estuvo en ese debate y se dividió el cuerpo y se laceró el cuerpo. El grupo, que era un grupo que se supone que llegaran a la tierra prometida en unidad, se dispersaron, unos murieron, unos siguieron, más adelante se volvieron a levantar contra la orden del Señor y en rebelión, y tuvieron consecuencias, y poco a poco durante 40 años tuvieron consecuencias de sus rebeliones, de sus muchas rebeliones, porque no fue una ni dos veces, fueron varias veces que el Señor en su misericordia los rescató, pero ellos volvían a retar al Señor, ellos volvían a provocar al Señor. Y si vamos a ver, eso es lo que estamos viendo hoy. El Señor está dando oportunidad tras oportunidad, y tengo que hablar de Puerto Rico, pero esto se puede hablar de todas las naciones. Yo le hablo de Puerto Rico porque soy boricua y porque es donde yo conozco. Pero yo he visto al Señor salvando a Puerto Rico, como muchas veces desvió huracanes antes de que llegara María, antes de que llegara Irma y María. ¿Cuántas veces no nos protegió? ¿Cuántas veces no desvió con su poder? ¿Cuántas veces no nos ha guardado? ¿Cuántos años lleva que están diciendo viene un terremoto grande? Y el Señor sigue dando tiempo. Y el Señor sigue extendiendo misericordia. Y nos ha llevado por el valle de la justicia, y ha sometido al pueblo a juicio, y ha tratado de corregir a través de la Junta de Control Fiscal, a través de las situaciones económicas, a través de la persecución, a través de cómo se ha levantado el espíritu de muerte. Y han ocurrido varias cosas que se supone que nos hayan hecho reaccionar. Se supone que nosotros nos hubiéramos ido en un quebrantamiento extremo, de una humillación extrema, para que el Señor tenga misericordia y que nosotros nos hubiéramos vuelto de nuestros malos caminos. Pero no siendo así, como el mismo pueblo de Israel, nos olvidamos muy rápido de cómo el Señor manifestó su misericordia, cómo el Señor manifestó su amor. Somos muy prontos para olvidarnos de su amor y de su misericordia. Somos muy prontos para olvidarnos de todos los hechos poderosos que Él ha hecho a favor nuestro. Y somos tan mal agradecidos que seguimos retando su ira. Y esto no solamente Puerto Rico, sino las naciones. Dice la palabra que el príncipe de este mundo, quien lo gobierna, es el enemigo, ¿verdad?
y que esto tiene que suceder porque se tiene que cumplir la palabra, pero nosotros como pueblo de Elohim, como pueblo del Señor, deberíamos de estar en constante humillación y en arrepentimiento. Y yo le voy a decir una cosa, una de las cosas que el Señor decía a través de esta palabra es que aún en medio de todas estas cosas y de lo que se pueda cumplir, aún en medio de todo lo que el Señor ha hablado, su pueblo, aquel que le está buscando el Espíritu y en verdad, si se cobija en su presencia, tiene seguridad en sus promesas. Pero así como el pueblo de Israel no quisieron, dice la palabra, no quisieron confiar en el Señor, y lo retaron porque no quisieron confiar en su provisión. Ponían su mirada más en la necesidad material inmediata, en la comida, en las necesidades básicas, que buscar arreglar su vida espiritual. Y si el Señor a nosotros nos ha dicho, prepárate con provisiones, prepárate con agua, pero no nos sirve de nada si no estamos tomando el tiempo y la dedicación que merece preparar nuestro espíritu, estar a cuentas con el Señor y soltar esa rebelión. En el versículo 13 al 15 explica que los israelitas estaban en el desierto, estaban tan interesados en obtener comida y agua que ellos querían que el agua que ellos querían, lo que ellos querían, o sea, le mandaron maná, se protestaron porque se cansaron de maná. Le mandan codornices y también protestan. Y estaban fijados en eso de lo que yo quiero comer, de lo que yo quiero beber, de comida y agua, las provisiones, que es importante porque es el sustento y es obedecer como José, porque si le dio unas instrucciones al pueblo para que se prepararan, amén. Pero en el caso de los israelitas, y como hoy mismo estamos viendo en muchos de los grupos de las personas que donde percibimos, donde damos talleres, donde estamos ministrando, están enfocados en prepararse con comida, en tener abastos, pero se ciegan con respecto a cuál es el deseo del corazón del Señor. ¿Por qué el Señor está permitiendo los juicios? ¿Por qué el Señor está permitiendo y dando orden de castigo, de corrección o de juicio? ¿Qué es lo que llevó al Señor después de darnos tanta oportunidad como el pueblo de Israel, que una vez tras vez lo libró y volvieron a retar y volvía y los libraba por amor a su nombre, no porque lo merecían, porque no merecemos nada? Y aún así nos olvidamos de buscar cuál es el deseo de ese Elohim, ese Dios que nos está dando tanta oportunidad, que nos está dando tanto amor, que nos está expresando tanta misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos, porque todavía no han decaído de sobre nosotros su misericordia, porque todavía son nuevas cada mañana, porque todavía hoy estamos experimentando y viviendo su misericordia. Aún con nuestro corazón rebelde, aún con nuestras conductas de corazones contumaces. Entonces, luego de que dice el versículo 43, él los rescató una vez y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra. Y finalmente, luego de tantas oportunidades en el desierto, en un camino de 40 años, donde vieron manifestado su poder, porque aún a pesar de todo, estaban en el desierto,
Ellos estaban experimentando milagros que nadie había visto antes. Milagros de provisión, milagros de cómo él enterró en aguas a los enemigos que le perseguían, cómo el Señor le daba agua de la peña, inclusive por su rebelión, por tanto levantarse en contra de Moisés. Moisés se hartó y su paciencia se colmó al punto de él mismo caer en juicio, porque él seguía pidiendo misericordia por el pueblo para que no fuera destruido. Y el pueblo se levantaba contra Moisés y contra la orden del Señor y retaba al Señor, hasta el punto que lo llegan a desesperar y que impide que Moisés entre a Canaán. Luego de tantos años de trabajo, tantos años de sacrificio, tantos años de intercesión, tantos años de evitar que el juicio del Señor consumiera de una sola vez a todo ese pueblo, dando oportunidad, parándose en la brecha a favor de ese pueblo para que no fuera destruido. Y aún así, lo llevan a irritar tanto que Moisés pierde la bendición de entrar a Canaán. Y no solamente eso, que en el camino mueren muchos, pero cuando entran a Canaán se contaminan y empiezan a servir a Baal Peor. Entonces el Señor, dentro de su justicia, porque el Señor dio unas instrucciones bien claras de cuando entraran a la tierra prometida, y como estaban en desobediencia, lo que hizo fue que los esparció, y muchos de ellos murieron. Pero en toda la trayectoria, el pueblo de Israel vio vez tras vez su misericordia rescatando. Cuando las naciones que profesan el cristianismo son tan culpables como nosotros, como usted y como yo, no es de extrañar si el Señor los trae bajo por sus propios pecados, o sea, que los deja caer en las consecuencias de sus propios pecados. A menos que haya en general, de todos, desde el más pequeño hasta el más grande como Nínive, a menos que haya un profundo y general, o sea, completo de toda la gente, de todo el pueblo, y un profundo arrepentimiento, no puede haber ninguna perspectiva sino de creciente calamidad, porque después de que el Señor da oportunidad tras oportunidad, muchas veces lo que hacemos es, como yo estaba hablando hace poco, que muchas veces pedimos al Señor, Señor, danos un tiempo más para prepararnos, Señor, danos un tiempo más para extender tu evangelio, danos un tiempo más para hacer lo que no hemos hecho hasta ahora, porque hemos sido desobedientes, porque hemos sido rebeldes. Danos un tiempo más para llevar el mensaje. Pero muchas veces cuando el Señor extiende ese tiempo, el pueblo reta aún más al Señor, como lo podemos ver en la historia de Egipto y de Israel en el desierto, que el Señor le daba oportunidad y cada vez lo hacían peor. Hoy día, las naciones, Puerto Rico, está pasando lo mismo. El Señor da oportunidad, sigue hablando, sigue dando tiempo para que se prepare, para que estén listos, para que vuelvan a Él. Y cada vez le retamos más. Un pecado lleva a muchos más y trae juicio de Dios sobre nosotros. Nosotros comenzamos, por ejemplo, retando al Señor en una cosa. Y el Señor se aira, pero Él se compadece y nos trae en misericordia, como el pueblo de Israel. Pero después lo hacemos peor, hasta el punto en que vemos que entran a la tierra prometida, a la promesa, y en la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde se supone que iban a descansar en paz,
por no obedecer al Señor, se contaminaron y sirvieron a Baal peor. Y hoy, ¿qué es lo que está pasando? Hace unos años atrás, la situación no estaba tan terrible. Hace unos años atrás, el evangelio estaba siendo recibido mucho más que ahora. Ahora hay más fuerza, hay más espíritu de muerte, ahora hay más disensiones, ahora hay más contiendas, no hay testimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que retamos al Señor y seguimos haciendo las cosas cada vez peor. Y cada vez que nos dan más oportunidad, retamos más la ira del Señor y acumulamos agua sobre nuestras cabezas, acumulamos vergüenza, acumulamos ira del Señor y el fuete viene bajando más fuerte. No viene bajando con la intensidad de hace 20 años porque nos hemos puesto más rebeldes. Y al ser más rebeldes y retar más al Señor, acumulamos las consecuencias de nuestro pecado. O nos arrepentimos y alcanzamos misericordia en medio del juicio y de la corrección y nos ocupamos de ver qué es lo que el Señor quiere, cuál es el deseo de su corazón más que cualquier otra cosa, para estar cubiertos de su presencia, para estar cubiertos en medio de los tiempos que aunque son necesarios, en medio del tiempo, como dice Habacuc, Él puede dejar sentir su poder, porque Él puede hacer, dice la palabra, que Él no va a darle el mismo fin al impío como al justo. Él va a guardar al justo, Él va a proteger al justo, Él va a ir contra el que se revela contra Él, que sí van a venir los juicios, pero en medio de los juicios tenemos promesa, en medio de los juicios tenemos milagros y prodigios, en medio de los juicios el Señor nos invita a confiar en Él. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como el pueblo de Israel que no quisieron consultar ni esperar en Él, que no quisieron confiar en que Él les iba a proveer y que Él les iba a sustentar, conociendo su poder porque ya lo habían experimentado. Y estamos como el pueblo de Israel, que hemos visto el poder del Señor, hemos visto su gloria, hemos visto su amor, hemos visto su misericordia y aún así le seguimos retando. Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguirnos comportándonos como un pueblo contumaz, duro de cerviz? ¿Vamos a seguir retando al Señor? ¿Vamos a seguir acumulando ascuas sobre nuestra cabeza? Mire, a mí me enviaron como 20 veces la noticia de la cosa esa que levantó Beatriz, la cosa del gobernador en Puerto Rico. Yo ni sé cómo se llama esa cosa. Eh, y cuando yo estoy orando, el Señor, yo no le quería dar importancia a eso porque sabemos que la palabra dice que, pues, la mente está cauterizada y él los entregó a sus mentes depravadas y todo esto tiene que acontecer y uno no puede esperar nada bueno de alguien que está en rebelión contra el Señor. Mas, sin embargo, cuando estoy orando, el Señor me trae a memoria todas las veces que todos los contactos que me enviaron esa noticia de que levantaron algo en San Juan. Estoy buscándolo. Dice pórtico, eso es un pórtico, ok. Que levantaron un pórtico ubicado en los muelles de San Juan. Y ese pórtico, míralo aquí. Y yo lo vi y yo no le quería dar ni importancia.
Porque uno espera este tipo de conducta de una persona, de un gobernante que todo el tiempo le ha dado la espalda al Señor y que ha retado y ha burlado la palabra. Pero que cuando estoy orando, el Señor me dice, búscate lo que es un pórtico. Y cuando busco lo que es un pórtico y me da lo que es un pórtico de a la luz bíblica, lo que es un pórtico, voy a buscarlo aquí. Y decía que era la entrada frente al templo. Eso quiere decir que era la entrada frente a un edificio de la plaza o de un edificio, ¿verdad? O de un patio. Pero está el pórtico a la luz bíblica, que es la entrada frente delante del templo. Y cuando estoy orando, el Señor me trae esto y me dice, es una entrada frente a lo que ellos quieren poner en Puerto Rico como la capital de los LGBT y todas las siglas que le hayan añadido, porque ya eso es un revolú de distintas letras que le han añadido, que es depravación total. Y el Señor me trae esto y me dice, así mismo como lo levantaron, lo voy a tumbar al piso. Esa estructura que estaba leyendo ahorita cuando me puse a leer, porque yo no le había dado pensamiento ni le había dado atención, yo estaba orando por otras cosas, yo no quería poner mi atención en esto porque de verdad para mí es pérdida de tiempo que esta gente no van a cesar con su agenda. Pero cuando estoy orando, el Señor me lleva a San Juan y me dice, voy a tumbarlo, va a caer al piso. Y yo al grupo de oración le dije, cuando lo publicaron en el grupo, eso se va para el piso. El Señor está hablando bien claro. Mire, nosotros amamos al pecador. Nosotros fuimos pecadores. Nosotros somos pecadores arrepentidos, ¿verdad? Y tratando de santificarnos. Y no somos perfectos. Podemos fallar, podemos caer, podemos pecar. Pero hay una cosa que es redarguir del espíritu. Y hay una cosa que es arrepentimiento. Y nosotros recibimos a todos y servimos a todos y amamos a todos, pero no podemos llamar a los malos buenos. Y no es posible que le digamos ni le aplaudamos a lo que está mal y que quieran convertir nuestra isla en una sede de los LGBT. ¿Por qué? Porque esto trae más maldición a la isla. Esto abomina al Señor. Y eso lo dice Levítico. Esto es abominación al Señor. Y esto es causa de juicio. Y esto está acumulando más juicio sobre nuestros hombros. Nosotros amamos al pecador. Nosotros somos pecadores arrepentidos. Pero ni aún, como yo siempre digo cuando he predicado, ni aún cuando yo estaba en delitos y en pecado, yo le dije al pecado que yo tenía en mi vida y en mi camino, estaba bien y lo aplaudí. Yo siempre fui sincera y a lo malo se le llama malo y a lo más bueno se le llama bueno. No podemos cambiar el evangelio porque nosotros no nos guste porque estemos en delitos y en pecados en ese momento. Y entonces el Señor me trajo esa revelación de que esa cosa se iba a ir para el piso. El Señor también ha estado ministrando toda esta semana y ha estado hablando de que ciertamente los juicios ya comenzaron y no se van a detener. Pero nosotros tenemos la oportunidad de que en medio de los juicios estemos cubiertos por su promesa, pero nos toca a nosotros decidir si vamos a creerle a Él y vamos
a confiar en sus promesas y en su provisión. Nos toca a nosotros creer y nos toca a nosotros mantenernos firmes en los postulados bíblicos y no vender nuestra primogenitura para que en medio del juicio estemos cubiertos. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que tú perezcas. El Señor quiere sustentarte. El Señor quiere cubrirte con su misericordia, pero tienes que estar bajo el abrigo del Altísimo. Si estás fuera de su presencia, no puedes acobijarte con sus promesas. Es imposible que reclamemos unas promesas si nos vamos de su cobertura, de su presencia y nos rebelamos contra él. Así que el Señor lo que quiere es traernos arrepentimiento y nos está diciendo Puerto Rico, nos está diciendo México, nos está diciendo Chile, California. Te he visitado con misericordia más de una vez. Te he visitado con misericordia a pesar de tu rebelión. Te he visitado con misericordia y te he dado oportunidad tras oportunidad. Vengo contra ti y vengo contra la nación. Y el juicio viene y se desata ya. El tiempo está cumplido. El Señor ordenó a que ya el pueblo de Puerto Rico unja sus casas, sus familias y sus provisiones. Y que se mantengan en oración. Cuando el Señor da esa orden y la confirma por tantas iglesias y la confirma por tantas voces, yo tengo testimonio de más de 10 iglesias que recibieron la misma orden de que se ungieran. Significa que el Señor está preparando porque ya va a ejecutar el juicio. No tenemos que temer, no tenemos por qué amedrentarnos. Él va a hacer provisión para nosotros. Él va a ser refugio. Sus promesas son en el sí y en el amén. Él es fiel y verdadero. Sus promesas son fieles y verdaderas y podemos confiar en esas promesas, pero tenemos que estar sumergidos en su presencia. Y mientras esto está ocurriendo, el pueblo que le sirve al Señor, mientras se están desatando los juicios, sea en México, sea en Chile, sea en Venezuela, sea en Santo Domingo, sea en Japón, sea en California, sea en Puerto Rico, el resto de nosotros tenemos que orar e interceder, pararnos en la brecha y llorar con los que lloran, reír con los que ríen, orar e interceder por el cuerpo de Cristo, que se mantenga firme en medio del tiempo, que como dijo Habacuc, en medio del tiempo, hazte conocer. Y como el Señor se hace conocer, el Señor se hace conocer porque en medio del juicio no nos abandona, en medio de la situación, en medio del día difícil, en medio del desierto, no nos abandona. Él nos sustenta, Él nos cobija, pero tenemos que estar dispuestos a vivir en su presencia. Tenemos que estar dispuestos a obedecer su palabra. Tenemos que estar dispuestos a rendirnos de verdad completamente a Él. Tú no le puedes decir al Señor cómo hacer las cosas. La palabra me dice en el Salmo 106 que el pueblo no quiso esperar, no quiso escuchar su consejo y el Señor los entregó, les soltó, les dio lo que ellos pedían, pero eso mismo les trajo consecuencias porque no era la voluntad perfecta del Señor. Tú no le puedes dar órdenes al Señor. Tú no le puedes decir al Señor cómo trabajar con tu vida, con la vida de tu hermano, de tu hermana, de tu prima, con la vida de tu esposo, de tu esposa, con la nación. Él es soberano y Él sabe qué es lo que hay en el corazón del hombre. Y si el Señor ha dicho, es necesario que esto acontezca,
Lo que nos toca a nosotros es rendirnos ante su presencia. Y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Seas que vivamos o muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Somos del Señor. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿En qué está cimentada tu fe? La palabra me dice en Salmo 106 que el pueblo no quiso confiar en Él, dándole prueba de su provisión, dándole prueba de que Él llevaba sobre su pueblo el sustento, porque el Señor mismo le daba comida, le daba pan, le daba el maná, le daba el agua. Aún a pesar de todo eso, no quisieron confiar en Él. La pregunta es, ¿le vamos a seguir diciendo al Señor cómo tiene que hacer las cosas? Le vamos a decir al Señor, tú no puedes hacer esto, como si nosotros fuéramos los omnipotentes y el soberano. O vamos a decir, Señor, pasa de mí esta copa, pero se haga tu voluntad y no la mía. Y yo me sujeto a ti, yo me rindo a ti para que sea hecha tu voluntad. En tanto, lo que tú decidas, Señor, cobíjame en tu presencia. Yo me sujeto a ti, yo me sujeto a tu palabra, yo me rindo a ti para que tú seas por mí, porque de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Usted no le puede decir al Señor cómo va a obrar ni cuándo va a hacer las cosas. Él tiene pleno control y dominio. Y si Él le dio una promesa, se va a cumplir aunque se desaten los juicios. Aunque se desaten las cosas sobre la faz de la tierra, usted va a ver sus promesas. Aprenda a confiar, aprenda a rendirse, aprenda a entregar. Nosotros tenemos que entender que Él es el soberano. No somos usted y yo. Usted y yo somos solo sus siervos. Nosotros solamente somos sus siervos. Nosotros necesitamos aprender a menguar, a entregar la soberbia, a entregar esa altivez que nos hace sentir que podemos decir o podemos darle órdenes al Señor. El Señor reprenda. Ese fue el pecado del mismo Lucifer. Señor, reprende el diablo. Tenemos que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, para que halles descanso a tu alma, aún en medio del tiempo que nos tocó vivir. La única manera en que vas a hallar descanso en medio de este tiempo es aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, no de labios, que es corazón. Vamos a estar orando. Yo no me acostumbro a esto, así que me perdonan porque esto es algo que es nuevo para mí. Vamos a estar orando eh, por México, Estados Unidos, Chile, Japón, Santo Domingo, El Salvador, California, Hawái, Utah. El Señor me habló de Utah, Florida, Nueva York. Y hubo un estado que tembló hoy 3 veces de 4 puntos y pico. Oregon creo que fue, por Oregon. Así que vamos a estar intercediendo, vamos a estar orando por estos lugares. El Señor los conoce, ya los mencionamos. El Señor va a tomar control y dominio. Vieron que el Popocatépetl otra vez ha estado haciendo erupción como el Señor habló. Chile ha estado teniendo sus movimientos y México también, como el Señor lo habló. El Señor se está dejando sentir para que entendamos que el tiempo está cumplido. El tiempo está cumplido. Ya lo que nos falta es hacer los últimos preparativos.
perdón, preparativo, hacer nuestras provisiones, terminar ya, pero sobre todo necesitamos buscar su presencia y buscar qué es lo que hay en el corazón del Señor, qué es lo que Él quiere que usted y yo tengamos presente y qué es lo que Él quiere que nosotros eh, trabajemos en nuestra vida, porque lo más importante es estar en orden con el Señor. No hay otra cosa que tenga más prioridad que esa. Oramos por las necesidades, oramos por nuestros hermanos y hermanas que han estado escribiendo. Voy a ahora, antes de orar, a ver si puedo leer un poquito aquí, si hay algo que tengamos que leer. Sí, pórtico de la igualdad, entrada de la igualdad. Y bíblicamente era la entrada al templo. Así que eso tiene mucho significado y tenemos que tener cuidado con eso. Santo el Señor. Tenemos un grupo de personas que estamos intercediendo 24/7, cada persona tiene una hora asignada para orar, para interceder, para hacer la brecha a favor de la tierra, para que no sea destruida del todo, ¿verdad? Y que tengamos misericordia en medio de los juicios y que su amor se manifieste con poder, guardando, cubriendo y protegiendo a su pueblo y que menos sean los que se pierdan, alcanzando las almas para salvación. Aunque usted no esté en el grupo y usted no esté en el WhatsApp, si usted así lo entiende, y estamos orando porque el Señor levante intercesores, levanten intercesión en su iglesia, repártanse en las horas del día, levanten intercesores para que nos paremos en la brecha. La palabra es bien clara. Además de los juicios, acuérdense que también tenemos una guerra espiritual. El mundo de las tinieblas se luce porque se les es permitido y le dan orden y él pide permiso y le dan permiso a proceder porque hay juicio, porque hemos cedido terreno, pero mientras hay un pueblo clamando, ese poder o ese permiso es limitado y no se sale de los límites que el Señor le pone, porque dentro del juicio siempre vamos a ver misericordia y amor, como lo estábamos estudiando hoy mismo en la palabra, que en el tiempo en que estuvieron en Israel estuvo en el desierto, más de una vez retaron al Señor, el Señor les mandó plaga, el Señor les mandó corrección, pero se compadecía y se movía a misericordia y les daba oportunidad tras oportunidad. Y así lo hemos visto vez tras vez sobre nuestra vida y nuestras naciones. Así que en medio de todo lo que se va a cumplir, porque se tiene que cumplir, Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro Yahweh es veraz y Él cuando habla ejecuta. Pero no hay que temer porque si usted está en orden con el Señor, está cobijado por sus promesas. Que se tiene que preparar, que nos tenemos que preparar emocionalmente para ver lo que va a pasar. Pues sí, yo misma que doy talleres hace más de 10 años, yo me tengo que preparar emocionalmente porque yo sé, conforme a lo que yo he visto y cómo yo he reaccionado ante las visiones y los sueños, yo sé que yo no estoy preparada emocionalmente. Y yo tengo que orar, ayunar, vigilar, porque yo sé que si en las revelaciones que el Señor me ha dado, me despierto llorando, me carga, me desespera, porque veo los rostros, porque veo el dolor, porque veo lo que va a pasar. Imagínese viviéndolo. Y yo sé que yo me tengo que preparar para eso. Y yo sé que yo voy a ver unas cosas que yo no estoy preparada para ver, pero que yo confío en el Señor, que el Señor me va a sostener. Y para eso ayunamos, oramos, intercedemos. Así que tenemos que darle prioridad, prioridad, buscar el deseo del corazón del Señor,
más que ninguna otra cosa. Usted es diligente y se prepara, tiene que hacer sus provisiones, pero su corazón tiene que estar enfocado en buscar la presencia del Señor y buscar su voluntad, el deseo del corazón del Señor. Y uno de los deseos del corazón del Señor es que usted y yo lloremos con los que lloran y ríamos con los que rían y nos paremos en la brecha a favor de la tierra para que no sea destruida. Así que una de las cosas que yo le puedo asegurar que la voluntad del Señor es que usted interceda, que usted ore, que levanten vallado, que levanten intercesores en las iglesias, que levanten intercesores en sus casas, que levanten los cultos familiares. Es urgente que en los hogares se haga culto de oración, de adoración, que se reúna la familia, que se oren juntos. Estamos en una guerra fuerte. Y tenemos que entender que para arrebatarle las almas al enemigo necesitamos orar y predicar el evangelio, ir por las almas. Vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo a favor de las naciones. Esta cosa, Dios mío, Dios me ayude, porque yo de verdad no me acostumbro a esto. Vamos a estar orando, a interceder a favor de las naciones. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, venimos delante de tu presencia, adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, a ti la gloria, a ti la honra. Tuyo es el poder y la majestad, tuyo es el poder y la gloria, Señor. Tuyo es el poder, Espíritu Santo. Yo te pido en esta hora que tú traigas a convencimiento, que tú redargullas corazones, Padre. En esta hora te presentamos a California, te presentamos a Hawái, te presentamos a México, te presentamos a Santo Domingo, te presentamos, Señor, a Puerto Rico, a Japón, a Chile, Padre eterno, a El Salvador, Señor. Padre eterno, y cada una de las naciones que tú nos has mencionado, los estados que tú nos has mencionado, Oregon, Florida, Nueva York, Señor. Padre eterno, ten misericordia, ten misericordia. Yo sé que tú has dicho que no pidamos más misericordia, pero nuestro corazón se compunge, nuestro corazón se aflige, porque ¿a quién iremos sino a ti? Yo te pido que en medio de lo que haya que tenga que pasar, no te olvides, Señor, de tu amor. No te olvides de tu santo nombre. No te olvides de tu amor y de tu misericordia. No te olvides de que somos polvo. No te olvides de que te necesitamos. No te olvides de que dependemos de ti. No te olvides de que somos, Señor, completamente dependientes de tu gracia y de tu poder, porque fuera de ti nada podemos hacer, eterno. Ten misericordia, acuérdate de los tiempos en que te buscábamos, acuérdate de los tiempos en que enviábamos, Señor, evangelistas, misioneros, que estábamos parados en la brecha, estábamos en obediencia. Acuérdate de los tiempos antiguos cuando estábamos buscando tu rostro. Tráenos a verdad, tráenos a redarguir, tráenos a conciencia, Señor, para volvernos de nuestros malos caminos. Ayúdanos, Señor, a llegar a un arrepentimiento genuino, donde apelemos a tu misericordia, donde toquemos el manto de tu gracia, donde podamos entrar al trono de tu gracia, Señor, para clamar por misericordia, Señor. Pero aunque sabemos, Señor, que tu amor nos va a cubrir, sabemos y reconocemos que es necesario la corrección. No la deseamos, realmente no la deseamos. Si pudiera pasar algo que lo evitara, Señor, nosotros estaríamos de rodillas, Señor, clamando, buscando la manera, pero sabemos que este pueblo es duro de servir, que es necesario que tú nos vuelvas a ti, porque hay rebelión, hay corazones contumaces, duros de servir. Señor, yo te suplico en esta hora, que así como tú lo has hecho, hasta ahora, como tú lo has hecho, que tú sigas despertando el corazón de los pastores,
pastores, que tú sigas despertando el corazón de tus siervos para que le hablen a tu rey, para que la dirijan bien. Señor Padre eterno, ata, reprende y echa fuera todo espíritu de contienda, toda disensión, Señor, toda envidia, celos, Señor. Oh Padre, todo aquello que divide el cuerpo, todo escarnecimiento, te pido, Señor, perdón por tu pueblo, por el escarnecimiento. Te pido perdón por las divisiones. Te pido perdón, Señor, Padre eterno, por nuestras rebeliones. Te pido perdón, Señor, por todo aquello que nos hemos hecho y nos hemos herido como cuerpo. Ayúdanos a representarte bien. Ayúdanos a ser un solo cuerpo. Ayúdanos, Señor, a caminar como un solo cuerpo. Espíritu Santo, redarguye en esta hora. Espíritu Santo, quebranta, Señor. Arranca de raíz todo argumento de la altivez. Arranca de raíz, Señor, todo aquello que se interpone entre la comunión perfecta de tu Espíritu Santo, uniendo a tu cuerpo como cordón de tres dobleces. Eterno, gracias eterno, aleluya a tu nombre, aleluya a tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, aleluya, aleluya, gloria a ti Señor, gloria a ti Señor, aleluya, santo el Señor, aleluya. Gracias, Señor. A ti la gloria, Señor. Tuya es la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. No sé si me están escuchando, no sé si se está viendo porque me sale que está teniendo problemas con la señal, pero ya terminamos. Así que les seguimos orando, seguimos intercediendo y nos vemos el próximo sábado a la misma hora aquí, como siempre, para orar e interceder delante de la presencia del Señor a favor de las naciones. Dios le bendiga.